Estoy convencida de que yo puedo cambiar el mundo de mi país. Y no me voy a quedar esperando a que ese otro México llegue a un día diferente. Voy a seguir construyendo, porque sé que ese otro México está en mis manos y en las de muchos como yo que formamos parte de él. Que queremos prepararnos para ser los nuevos transformadores que nuestro país necesita. Que creemos apasionadamente que las cosas se pueden hacer diferente. Que podemos hacer nosotros un país incluyente, próspero, libre, justo y lleno de oportunidades. En la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey también estamos convencidos de ello. Estamos formando personas comprometidas que nos dan la esperanza de alcanzar lo hasta ahora inalcanzable. Una escuela que está pensada justo para el cambio que necesitamos, que genera la investigación de excelencia y el conocimiento que dará solución a los problemas públicos más importantes, con personas que tienen ganas de desarrollar ideas que dignificarán la esfera pública. Personas no solo con pasión, sino también con las herramientas necesarias para tomar las decisiones que necesita nuestro país. Personas que entienden el servicio público como una genuina oportunidad de trascendencia, que persiguen otro tipo de poder. El poder de influir con su conocimiento y esfuerzo para el bienestar del país. El poder de cambiar la vida del mayor número de personas. El poder de crear impacto social. El poder de lograr que todo sea posible. El poder de hacernos sentir que las cosas realmente se pueden hacer de forma diferente. Personas que son la razón por la que creemos firmemente que hay otro México en curso. Sé parte de él. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, nos da muchísimo gusto darles la bienvenida. Estamos muy contentos por ver muchas caras, muchas personas que están interesados en estos temas y también por tener a dos muy buenos amigos del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. En esta ocasión les agradecemos también a nuestros alumnos, profesores, directivos, consejeros, servidores públicos de los diferentes niveles de gobierno, diputados. Realmente estamos muy contentos por tener este nutrido grupo de amigos y de asistentes. Agradecemos al arquitecto José Luis Ortiz Durán Salinas su asistencia también como representante del señor gobernador de Nuevo León. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública tenemos principalmente el propósito de participar de manera colaborativa con la comunidad en buscar soluciones a los problemas más relevantes de nuestro país. Y sin duda, uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es el tema del crecimiento, el desarrollo y la planeación urbana. Y no solamente por el aspecto de infraestructura, el aspecto arquitectónico, sino por todo lo que conlleva en la convivencia, la cohesión social, aspectos de desarrollo económico, aspectos de desigualdad, aspectos de violencia, aspectos de inseguridad. Y en estos dos casos que tendremos la oportunidad de escuchar de dos actores fundamentales en cada uno de sus países o ciudades, podremos comprender un poco más el contexto en el cual se fueron desarrollando políticas públicas que han ido mejorando de manera significativa la convivencia en las comunidades y el desarrollo mismo de su ciudad. Estoy seguro que será una tarde, una noche muy relevante y muy enriquecedora, y para poder darle coherencia y cohesión a esta participación, estamos también muy contentos de que nos acompañe nuestro amigo José Antonio Torre Medina, quien, como ustedes saben, es ingeniero industrial de sistemas por el Tecnológico de Monterrey y tiene su maestría en Administración de Negocios por la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard. Inició su trayectoria profesional como ejecutivo en áreas de recursos humanos, calidad, mejora continua y desarrollo de negocios en empresas regiomontanas con presencia internacional. Posteriormente desarrolló una carrera empresarial en la que inició y desarrolló diversos negocios en los sectores metal mecánico y de distribución de medicamentos. En el 2008 se integra al sector público como coordinador de asesores del director general de ProMéxico. En el 2010 fue nombrado coordinador de asesores del secretario de Economía y en 2011 es designado como subsecretario de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. A partir del 2013 es el director de Urbanismo Ciudadano del Tecnológico de Monterrey y coordina el proyecto Distrito Tec. Desde entonces se ha dedicado a investigar, diseñar e implementar mejores maneras de planear, gestionar e impulsar el rol de la ciudad como plataforma sostenible de desarrollo personal, social y económico.
Es presidente actualmente del Consejo Estatal de Participación Ciudadana para el Desarrollo Urbano de Nuevo León. Es miembro del Consejo para la Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León y del Consejo Global de Agenda de Competitividad del Foro Económico Mundial. Muchísimas gracias, bienvenidos todos nuevamente. Pues muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche, y para mí es un honor coordinar este panel entre estas dos grandes figuras internacionales que nos acompañan el día de hoy. Y para iniciar esta reflexión quisiera compartirles una cita que es atribuida a Sócrates, no tenemos certeza, pero es atribuida a Sócrates y que en ese sentido data por ahí de 400 años antes de Cristo. Pero lo encontramos citada muchas veces, pero no encontramos la fuente original, entonces hago esa aclaración por si después sale. Pero la cita dice así: por mucho, la mayor y más admirable forma de sabiduría es aquella necesaria para planificar y embellecer las ciudades y las comunidades humanas, ¿no? Entonces, hoy nos acompañan en este panel a dos protagonistas de la transformación de sus entornos, de sus ciudades, que, como podremos ver, con mucha sabiduría aportaron a que estos casos como el de Medellín y el de Bilbao se volvieran referentes internacionales. Entonces me voy a permitir presentar primero a Sergio Fajardo. Nació en Medellín, Colombia, es licenciado y maestro en matemáticas por la Universidad de los Andes, doctor en matemáticas por la Universidad de Wisconsin en Madison y doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha desempeñado distintos puestos públicos, privados y académicos, asimismo ha sido periodista. Destaca su periodo como alcalde de Medellín del 2004 al 2007 y la presentación de su candidatura independiente a la presidencia colombiana en 2009. De 2012 a la fecha ha sido, de 2012 hasta hace unos meses, ¿no?, ha sido gobernador de Antioquia por el Partido Verde. Alcalde en Medellín. Medellín, la más educada, fue su plataforma de desarrollo. Transformó la ciudad con un concepto incluyente y equitativo de educación. Durante este periodo se establecen 5 parques biblioteca y 10 megacolegios. Fajardo afirma que la educación disminuye la violencia. Durante 2007, Medellín alcanzó los niveles más bajos de violencia. A través del programa Paz y Reconciliación, reintegró a 3.500 desmovilizados de las autodefensas mediante la provisión de atención especial en educación, salud, apoyo psicosocial, asesoría jurídica y generación de ingresos. Al terminar su alcaldía, Sergio fue reconocido con varios premios, entre los cuales se destacan Personaje del Año en Latinoamérica, elegido por el Financial Times en 2007, Mejor Alcalde del País en el periodo 2004 y 2007 y por la Fundación Colombia Líder, entre otros. El gobierno de Antioquia, la más educada, es su plataforma de desarrollo. Mediante ella enfrenta y avanza en la solución de 3 problemas básicos: las desigualdades sociales, la violencia y la cultura de la legalidad, en particular la corrupción que ha impactado las instituciones de gobierno. Aunado a lo anterior, Sergio ha apoyado el empoderamiento económico, social y político de las mujeres. Logró en Antioquia que el 80% de los 125 municipios del departamento cuenten con oficina encargada de asuntos de género, desde los cuales se diseñan y ejecutan proyectos con este propósito. Bienvenido, Sergio, es un honor tenerte con nosotros. Juan Alayo es arquitecto y urbanista con amplia experiencia internacional en la planificación urbana y de sistemas de transporte, así como en la gestión de proyectos de regeneración urbana. Desde principios del 2014 trabaja como consultor independiente, asesorando a diversos clientes públicos y privados en cuestiones de planificación estratégica de ciudades y territorios, principalmente en México e Italia. También dedica parte de su tiempo a la docencia y a la investigación.
Durante el 2005 hasta finales del 2013 fue director de Planificación y Desarrollo de Actuaciones de Bilbao Ría 2000, sociedad anónima de capital público con participación de todos los niveles de la administración. Impulsó en las actuaciones de Bilbao Ría 2000 la adopción de medidas de eficiencia energética e implementación de energías renovables a escala urbana y un modelo de ordenamiento urbano compacto y accesible. Entre 1990 y 2005, Juan trabajó en Ingeniería Arup en Londres, en la División de Planificación, donde gestionó una gran diversidad de estudios y proyectos relacionados con las infraestructuras de transporte y de urbanismo. Es arquitecto y urbanista por la Escuela Superior de Arquitectura de Pamplona, de la Universidad de Navarra. Es máster en estudios avanzados de arquitectura por la Bartlett School of Architecture, el University College London, y tuvo la beca de investigación por la Escuela Vasca de Estudios Territoriales y Urbanos para desarrollar la tesis Bilbao, análisis de la relación entre configuración espacial y movimiento peatonal. Bienvenido, Juan, es un gusto tenerte. Y para dar nada más un pequeño marco inicial a este diálogo, algunos datos generales que nos permitan situarnos en el contexto de lo que nuestros expositores nos van a compartir. Desde el 2008, más del 50% de la población mundial vive en áreas urbanas. Para el 2050 se estima que aproximadamente el 70% de la población mundial viva en ciudades. Este acelerado ritmo de desarrollo y de urbanización presenta retos políticos, sociales, ambientales, económicos y culturales que deberán de enfrentarse tanto desde la perspectiva de competencia como de la de cooperación regional e internacional. De acuerdo a un último estudio que acaba de publicar el Brookings Institute, las 123 áreas metropolitanas más grandes del mundo, dentro de las que se encuentra Monterrey, reúnen casi el 12% de la población mundial, pero producen casi el 35% del PIB mundial. 12% de la población que produce casi el 35% de la PIB mundial. Si la economía del futuro será la economía basada en conocimiento e innovación, ¿cómo nuestras ciudades pueden participar activamente en esa nueva economía? ¿Cómo podemos generar ciudades que se conviertan en imanes, que atraigan y retengan talento, que nos permitan ser relevantes a nivel internacional? Como sabemos, este estado, Nuevo León, contribuye con aproximadamente 8% del PIB nacional, con solamente el 4.5% de la población. Y además es el tercer receptor de atracción, es el tercer receptor de inversión extranjera directa. Somos una potencia económica a nivel nacional. Sin embargo, las últimas evaluaciones de competitividad nacional han mostrado que Monterrey, su zona metropolitana, ha perdido lugares con respecto a ciudades en México. Actualmente, el índice de competitividad de ciudades del INCO posiciona a Monterrey en el lugar 5 nacional de 74 ciudades, pero veníamos de ser la número 1 hace un par de años. En el 2014, la Organización Mundial de la Salud reconoció a Monterrey como la ciudad más contaminada de 9 ciudades mexicanas estudiadas. De acuerdo a un estudio que también se acaba de publicar, las ciudades más habitables de México, Monterrey se encuentra en el lugar 12 de 55 ciudades, por debajo de ciudades como Mérida, Saltillo, Aguascalientes, Querétaro, entre otras. En los últimos 30 años, la población urbana de la zona metropolitana de Monterrey se ha duplicado, mientras la mancha urbana ha crecido aproximadamente 5 veces, provocando así grandes retos económicos, sociales y medioambientales que estamos hoy todos enfrentando. Sin embargo, en los últimos años, y ambos, tanto Sergio como Juan, les ha tocado visualizar esto, hay un surgimiento de organizaciones de la sociedad civil, hay una búsqueda de coordinación y colaboración para la solución de nuestros problemas comunes. Quizá
valga la pena señalar la creación por ley del Consejo Nuevo León para la Planificación Estratégica, cuya actuación ha permitido avanzar en la definición de una visión compartida y la elaboración de un plan de trabajo a largo plazo con la participación de expertos, de organizaciones de la sociedad civil, de ciudadanos, de la iniciativa privada y del gobierno. Estamos trabajando para tener una mejor ciudad. Monterrey, Bilbao y Medellín compartimos elementos importantes. Primero, ciudades alejadas de los centros de decisión de nuestros países, que han basado su construcción y su desarrollo en una cultura de esfuerzo y de talento. El regionalismo paisa, vasco y regio ha significado impulso para nuestras ciudades. Bilbao, Medellín y Monterrey se han desarrollado con base en un fuerte liderazgo empresarial y económico que las ha posicionado como importantes ciudades, regiones a nivel de sus naciones. Las tres ciudades han enfrentado diversas crisis. En la década de los 80, las tres sufrieron la transformación de la industria ante la apertura comercial y el paso de la economía del conocimiento. Monterrey y Bilbao han sido víctimas de desastres naturales y medioambientales al enfrentar inundaciones en los centros de las ciudades. Monterrey y Medellín además se asemejan en su orografía, que representa tanto uno de sus principales atractivos como uno de sus retos en materia de desarrollo urbano. Las tres ciudades han enfrentado crisis de violencia: Monterrey y Medellín, el crimen organizado; Bilbao, el terrorismo. Sin embargo, Bilbao y Medellín han logrado transformarse, evolucionando de manera importante en pocos años y posicionándose como unas de las ciudades más innovadoras y definitivamente ejemplos internacionales de transformación positiva. En ese sentido, tenemos mucho que aprender de ustedes en Monterrey. Con esto iniciamos nuestro foro. Les platico un poco el contexto. Le vamos a pedir a cada uno de los panelistas que nos den una breve exposición. El caso de Juan Alayo, de la experiencia de Bilbao; en el caso de Sergio, de Medellín. Después haré un par de preguntas a ellos. Va a haber personas pasando papeletas por si quieren generar algunas preguntas, que se van a circular para que después de esas dos preguntas iniciales que yo haga a los panelistas, generemos realmente un diálogo donde sean sus preguntas las que sean las detonadoras de la conversación de esta noche. Al final nos tomaremos unos minutos para que los panelistas nos compartan su reflexión final y su visión de lo que pudieran ser los principios que nos ayuden a Monterrey a también ser un ejemplo de transformación positiva a nivel internacional. Entonces, sin más, cedo la palabra a Juan Alayo para que nos comparta la experiencia de Bilbao. ¿Subimos allí? ¿Más fácil? Como tú quieras. Igual sí, ¿no? Sí, más cómodo, quizá de pie para verlo. Sí, la caja torácica funciona distinto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Escuela de Gobierno por la invitación de estar aquí. Es un tremendo honor para mí, un tanto abrumador, hay que decirlo también, con la compañía. Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir, porque la asistencia me parece fantástica y por lo que supone del diálogo que podemos tener en un ratito. La presentación que voy a hacer por necesidad es breve, entonces voy a tratar de hacer tres cosas. Primero, muy visualmente, representar lo que pasó en Bilbao, cómo se transformó físicamente, una transformación realmente drástica. A continuación, tocar brevemente las claves, mi interpretación de las claves de por qué cambió así y cuáles fueron los agentes o los elementos que nos ayudaron a transformar Bilbao. Y por último, entraré en unas pocas reflexiones, unas pocas reflexiones, más que nada para quizá alimentar el debate posteriormente. Así que rápidamente, Bilbao empezó como una muy pequeña ciudad en una ría, que es la zona donde las mareas del mar afectan, muy cerquita de la costa, 14 kilómetros, y era una ciudad fundamentalmente comerciante, hasta que llegó la época industrial, el descubrimiento de minas de mineral de hierro, carbón, y se industrializó de una manera muy fuerte, a una escala diferente a la de Monterrey, pero
parecido el patrón, con fundidoras, grandes altos hornos, astilleros, una industria a gran escala, que usaba la ría principalmente como su modo operativo de logística y a lo largo de ella colonizó el territorio. Llegados los finales de los 70 y principios de los 80, la crisis industrial atizó a Bilbao de una manera demoledora. Hay que recordar también que en ese momento España en su conjunto estaba cambiando y transicionando de una dictadura a una democracia. Muchas de estas empresas eran empresas estatales. Cuando se derrumbaron de manera prácticamente integral. Fue un colapso. Lo que nos quedó fue un territorio prácticamente desolado. Teníamos una ría que era una cloaca a cielo abierto, pero la ría era solo un componente más. Teníamos una desestructuración urbana terrible, teníamos una crisis socioeconómica importante, el desempleo llegó hacia el 30%, pérdida de población, un golpe anímico muy fuerte que se vio acrecentado por las inundaciones del agosto de 1983, que prácticamente barrieron lo que es el casco histórico y toda la zona industrial de la ría, con la pérdida de casi 40 vidas y pérdidas materiales muy importantes. En un momento donde, como decimos, ya estábamos sufriendo la crisis muy duramente. Y durante todo este periodo, pero especialmente en esa época, el impacto del terrorismo. El terrorismo separatista de ETA que seguía azotando la ciudad, tanto en el centro como en cualquier otro tipo, al empresariado en concreto y a las fuerzas del orden. ¿Cómo se pasa de allí a donde está Bilbao hoy? El cambio. Primero se empezó con las cosas más pragmáticas. El puerto salió de la ciudad, salió de la ría, se construyó un puerto exterior, se le dotó de mayor operatividad y con eso se pudo empezar a trabajar en la ría. Una ría en la que durante más de 30 años, más de 1.000 millones de euros de inversión, se ha logrado limpiar hasta el punto de que ahora ya incluso se puede pescar en ella y tenemos eventos de triatlón, saltos de Red Bull, kayak y todas estas cosas. Algo que a mí todavía me parece increíble habiendo vivido ahí desde niño, ¿no? Yo no me atrevo a bañarme, por cierto. Pero me aseguran que está bien. Eso también vino seguido de una recuperación de nuestro patrimonio histórico. El casco histórico fue recuperado, fue renovado, todo lo que había sufrido ya estaba antes en un claro deterioro, se aprovechó la oportunidad para volverlo a resucitar. Ahora es un centro muy dinámico, sobre todo comercial, de restauración y demás. Una vez que teníamos la ría limpia, podemos empezar a pensar qué se hace en sus alrededores. Bilbao antes estaba de espaldas a la ría, ahora ya Bilbao abraza la ría, atraviesa la ría con nuevos puentes, pasarelas peatonales, genera nuevos barrios alrededor. Donde había industria, infraestructura obsoleta, generamos nuevos distritos urbanos con todas sus dotaciones. Nos dotamos de una infraestructura de transporte importante, por un lado un tranvía, pero sobre todo un metro que ahora enhebra completamente el área metropolitana, antes desorganizada y muy desconectada. Nos abrimos al exterior, no solo infraestructuras de carretera y ferroviaria, sino un aeropuerto nuevo, antes teníamos prácticamente un hangar. Y una cosa ya un tanto diferente, Bilbao se empieza a dotar de arte en la ciudad. Hay un esfuerzo diferente, innovador, que es una estrategia conjunta de decir, vamos a dar un giro. Bilbao era una ciudad eminentemente gris, muy industrial, muy trabajadora, pero no se distinguía, a pesar de tener un bonito museo de bellas artes, no se distinguía por este tipo de cosas. A la par que entra el arte, entra también la nueva arquitectura, la remodelación de la antigua, se pone en valor el patrimonio y la ciudad luce de una manera que no había lucido en muchos años. Gracias también a la implementación de una nueva red de gas, que elimina los antiguos combustibles fósiles estilo carbón y la ciudad deja de ser gris físicamente. Esto es rapidísimo y es muy visual, pero se ve que Bilbao cambió prácticamente como dar la vuelta a un calcetín. Claves de esa transformación. Hay muchas, pero estas para mí destilan un poco la esencia. Y van a ser 5, aquí empiezo con 4, luego veremos la quinta. La primera es la crisis como oportunidad. Siempre se dice que una crisis es el germen de un posible cambio. Bien, sí, es cierto. Pero la crisis hay que verla, hay que apreciarla y hay que enfrentarla. Y hay que enfrentarla con la determinación de ser capaz de solventarla. Porque muchas veces las crisis las dejamos macerar, ¿no? En este caso fue una crisis que se enfrentó frontalmente. El plan estratégico. Bilbao ha sido prácticamente la materialización de un plan estratégico que se generó hace ya 20 y tantos, 30 años. Ese plan
Lo inició la autoridad pública, pero enseguida se pasó a una agencia, Bilbao Metrópoli 30, en donde entraron todas las fuerzas vivas, academia, empresariado, fuerzas sociales, distintas administraciones, y fue un proyecto de ciudad compartido. Fundamental tener esa visión compartida. Inversión, y una inversión sostenida. Obviamente, todo ese cambio que hemos visto no pasa gratis. Fue caro. Bilbao gastó del orden, por lo menos, solo en inversión pública, más de 10.000 millones de euros, para una ciudad de escasamente el millón de habitantes, en unos 25 años. También fue crítico el establecimiento de una herramienta de regeneración urbana, Bilbarria 2000, donde trabajé durante años, que se encargara de los proyectos clave de transformación de la ciudad, allí donde nos habían quedado zonas desoladas prácticamente. Unos ejemplos breves de la actuación de Bilbarria 2000 se pueden ver aquí. Esta es la zona donde hoy está el Guggenheim. Anteriormente teníamos pues, unas infraestructuras portuarias y demás. En esta zona también teníamos infraestructuras ferroviarias creando un terrible hueco en la ciudad. Se ubican, se reubican, se soterran y se genera un nuevo parque, se genera un nuevo barrio. Y en Baracaldo, en 50 hectáreas donde habíamos tenido los Altos Hornos, que orgullosamente emplearon a más de 12.000 personas en su día glorioso y colapsaron prácticamente de la noche a la mañana, nos quedó un territorio desolado, como se puede ver a la izquierda, y en un periodo de poco más de 10 años se transformó con nuevas infraestructuras y nuevas instalaciones. Y decía que había 5 claves, había llegado la cuarta y esta es la quinta, la suerte. ¿Vale? O sea, todos necesitamos suerte. El quien más, quien menos, emprenderá, pondrá su mejor esfuerzo, y Bilbao la tuvo. Tuvimos mucha suerte. El Guggenheim fue un regalo divino. Llegó la guinda del pastel y el impacto que ha tenido, teniendo en cuenta que es una inversión realmente chiquitita, porque el Guggenheim es poco más del 1% de todo lo que se invirtió desde el sector público, pero su impacto fue brutal y al que estamos muy contentos y agradecidos. Entonces, hecho este repaso rápido, para no pasarme del tiempo, aquí empieza un poco la reflexión que me gustaría compartir y que con un poco de suerte luego tendremos tiempo de comentar, ¿no? Bilbao es una transformación urbana de éxito, ¿vale? Pero, ¿cuánto es de eficiente? ¿Y por qué pregunto yo eficiente? Yo pregunto por qué es eficiente porque los recursos públicos son sagrados y los recursos públicos hay que usarlos de la mayor o mejor manera posible, perdón. Entonces, Bilbao, preguntando a cualquiera, es un verdadero caso de éxito. Tenemos infinidad de visitantes, todos vienen, todos quieren saber cuál fue la fórmula. Muchos se piensan que solo fue el Guggenheim, obviamente no, hubo mucho más que eso. Pero Bilbao consiguió esto gracias a una enorme inversión. Y cuando digo enorme es del orden de más de 200.000 pesos por habitante. Y eso no está al alcance de muchas ciudades. De hecho, no está al alcance típicamente de los municipios. Siempre tiene que venir una administración de un orden superior para entrar ahí. Y la cuestión es que todo ese dinero que Bilbao pudo invertir, en realidad solo nos compró trozos de ciudad nueva. Un montón de ciudad todavía estaba ahí y era una ciudad que, bueno, en parte se regeneró, pero otra parte, bueno, se tuvo que limpiar a sí misma. Entonces, mi pregunta ahora es, ese éxito de Bilbao, ¿cómo lo podemos medir en el contexto de una ciudad eficiente? ¿Qué es una ciudad eficiente? ¿Vale? Si quisiéramos saber si una ciudad es eficiente, obviamente tendríamos que saber 3 cosas. Lo primero, ¿para qué es la ciudad? ¿Cuál es el objetivo, cuál es la funcionalidad? ¿Qué queremos hacer con este artefacto físico tan complicado? Segundo, ¿qué rendimiento me está ofreciendo esa ciudad? ¿Qué nota le pondríamos? ¿Está haciéndolo bien? ¿Está excelente? ¿Medio? ¿Bajo? ¿Intermedio? Y tercero, si queremos saber eficiencia, tenemos que saber a qué coste, ¿no? Porque eso está muy bien, hacerlo muy bien con muchísimo dinero. Un Ferrari es fantástico, pero claro, también cuesta lo suyo. Veremos que puede hacer otro tipo de coche, ¿no? Y el coste en una ciudad, hay que tener mucho cuidado con él, porque el coste no es solo el coste de construcción o el coste de operación o mantenimiento, sino que también las ciudades necesitan su reposición. Y esto es clave. Las ciudades se hacen viejas, toda infraestructura física tiene una vida útil. A los 50 o 100 años, todo hay que reponer. Y ese coste muchas veces es el que nos olvidamos. Bilbao, de hecho, toda su transformación fue un gran esfuerzo de reposición. Pero, y aquí viene un poco lo que comparto con ustedes, necesitamos saber para qué son las ciudades. ¿Pensamos para qué son las ciudades? La verdad es que a menudo no reflexionamos para qué son. Simplemente están ahí, siguen creciendo, se desarrollan, las manejamos, operan, nos dan problemas, generan historias de movilidad, pero ¿para qué queremos las ciudades? ¿Por qué están ahí? Y esto luego, si quieren, lo comentamos.
¿Cómo rinden las ciudades? Toda esa infraestructura que generamos, ¿qué tal? ¿Sabemos cómo rinde? ¿Lo monitorizamos? ¿Medimos? ¿Tantos kilómetros y kilómetros de calles que podemos ver a nuestro alrededor se usan bien o no? ¿La infraestructura de edificios culturales, deportivos, se usa bien? No sabemos. Realmente las ciudades en general tienden a medir muy poquito de eso. ¿Y cuánto cuesta una ciudad? Esa es la pregunta del millón. No se sabe. Ninguna ciudad, creo, prácticamente sabe lo que costaría rehacerse otra vez. Si preguntan a cualquier administrador, les dirá cuánto cuesta la operación, el mantenimiento. Pero claro, ¿hasta qué grado llega esa operación de mantenimiento? ¿Cumple con los requisitos de reposición? Normalmente no sabemos. Si no sabemos esas tres cosas, ¿cómo podemos saber si una ciudad es eficiente? La verdad es que no lo sabemos. Yo no puedo decir que la transformación de Bilbao fue altamente eficiente. ¿Que fue un éxito reconocido? Sí. Pero si vamos a medir, y no estoy criticando Bilbao, simplemente estoy diciendo que es una realidad, pero es una realidad objetiva en Bilbao y es una realidad objetiva en cualquier otra ciudad prácticamente. ¿No? Porque la mayoría, y para mí esto es dramático, ¿por qué? Porque las ciudades en su conjunto son la mayor inversión en infraestructura pública que tiene una nación. Mucho mayor que la red de carreteras, la red ferroviaria, la red aeroportuaria y que probablemente todas ellas juntas. La cantidad de inversión que hay en las ciudades, si consideramos todo lo que es público, es inmensa, ¿vale? Y esa gran inversión luego necesita mucho mantenimiento y mucha reposición. ¿Y qué nos está pasando? Ya lo vemos en muchos sitios que no llega. Nos estamos quedando cojos. Y el problema tampoco es solo lo que nos cuesta, sino lo que nos va a costar. Las ciudades en México, lo digamos a José Antonio, son nuevas. Realmente, si uno mira Monterrey, más del 80% tiene escasamente 30, 40 años, de lo que es la superficie urbana. En 30, 40 años una ciudad todavía no se ha hecho vieja. Démosle otros 30, 40 años y veremos qué pasa con esas hectáreas, miles y miles de hectáreas que se añadieron a la ciudad. ¿Y cómo se invierte en la ciudad? ¿Y qué rendimiento obtenemos de ella? Es clave para dos cosas que son fundamentales: la calidad de vida de los ciudadanos y la productividad económica, ¿vale? Entonces, para mí, el saber si una ciudad es eficiente, si se invierte bien, si se cumple con esa función que habrá que aclarar, es fundamental. Ahora mismo, y a nivel mundial, estamos construyendo ciudades ineficientes. Todas las ciudades del mundo, prácticamente todas, sin excepción, están reduciendo su densidad. En todo sentido. Recientemente salió un artículo en Estados Unidos, incluso Nueva York, todo lo que se construye en Nueva York, lo único que hace es en menor densidad de lo que ya había, ¿vale? Es muy baja la densidad. La infraestructura que creamos es muy alta, la dependencia en el vehículo privado todavía más, eso se asocia a un segundo círculo vicioso de más estacionamiento y demás, y con los impactos que tenemos que son insostenibles medioambiental, pero también financieramente hablando. Nueva York tiene un estudio que se llama Caution Ahead, que básicamente repasa lo que ellos identifican como el gap que tienen entre lo que debieran invertir para poner su ciudad en un estado razonable y cómo está ahora. Y una estimación muy conservadora lo pone entre 40 y 50.000 millones de dólares. Esos son del orden de 5.000 o más dólares per cápita. Y Nueva York no tiene dinero para hacerlo, porque no tiene día a día, año a año, no lo saca. Cada vez va aumentando más ese gap. Y esto es Nueva York, capital de un gran imperio financiero mundial. Si Nueva York no se lo puede permitir y encima no es de las menos densas, ¿dónde estamos los demás? Bueno, solo para puntualizar ya lo último, olvidan la forma urbana, y esto es algo en lo que insisto en Monterrey, en las visitas en las que me toca hacer, y ya hay gente que ya lo sabe, es clave en la eficiencia de la ciudad, porque es la decisión que va a dictar en gran medida la dotación de infraestructura que necesitamos. Una forma extensa necesita infinidad de calles, una forma compacta necesita mucho menos y se usa más eficientemente. Y para acabar, ¿por qué me preocupa a mí que no invirtamos eficientemente lo que nos cuesta la ciudad? Pues precisamente porque lo que derrochamos un poco insensatamente en esa infraestructura tan gigantesca que estamos haciendo a nuestro alrededor, no lo usamos para invertir en personas. Y la ciudad no es otra cosa más que la gente que la habita. Podremos acabar con una ciudad completamente desolada, pero necesitamos que la gente sea el centro de atención. Cuando decía antes, ¿para qué es la ciudad? La ciudad es simple y llanamente para dotar a la gente
de un entorno en el que puedan ser lo más plenas posibles, dotarlas de oportunidad, de accesibilidad a todos los servicios. Y si no logramos hacer eso y invertir en que esas personas sean cada vez más educadas, como en Medellín, las más educadas, estamos perdiendo el tiempo con tanta infraestructura. Acabo. Muchas gracias. Buenas noches. Es un gusto saludarles, estar acá de nuevo. Nunca me imaginé yo en la vida que iba casi a terminar siendo mexicano y regio además. Aquí vine en el 2009, me invitaron a una conferencia precisamente en este salón con un grupo de consejeros del TEC y fíjense que después de tantos años aquí sigo en el mismo salón y he pasado este año una buena parte de mi vida acá en Monterrey y me alegra mucho y me siento ya bastante parte de esta región, entonces ya empiezo a reconocer rostros, cuando estoy en mi casa me empieza a hacer falta Monterrey y estoy en peligro entonces. Voy a compartir con ustedes hoy pues unas reflexiones acerca de la invitación y voy a empezar contándoles algo que seguro no me han oído, porque ya muchas cosas me las han oído y se las voy a explicar de una manera. Fíjense ustedes que la semana pasada yo recibí una invitación del New York Times a escribir un artículo. Ustedes ven Netflix, hay una serie que se llama Narcos, seguro la han visto, por la risa significa que la han visto. Entonces me escriben a mí del New York Times y me dice, ¿por qué no nos comenta la serie Narcos? Yo no la había visto y no la quería ver, pero dije, ¿cómo no voy a escribir yo en el New York Times que me están invitando a que haga una reflexión? No lo he terminado todavía, entonces me vi la serie Narcos entera. Que no me gusta ver esas cosas, pero la vi. Y el artículo que estoy escribiendo empieza con la siguiente observación. Cuando yo estaba de alcalde, año 2004, les recuerdo, yo no soy ni arquitecto, ni urbanista, ni planeador, no soy nada distinto a ser un matemático. Yo no estudié las ciudades como objeto de estudio de mi preparación profesional, pero estaba de alcalde, era mi primer cargo público, con un grupo extraordinario de personas a mi alrededor, y en la ciudad estaba un gurú del city branding. Entonces me dijeron, escuchemos a este señor, él fue el que diseñó la estrategia de mercadeo de Taiwán, un montón de ciudades, países. Yo le dije, pues que venga a mi oficina entonces. Era un poco osco yo, porque pues como matemático y bien el de City Branding, lo estaba escuchando y la preocupación era, ¿cómo hacemos para vender a Medellín? Estoy hablando del año 2004. Entonces Medellín es la ciudad más hermosa del mundo, eso lo sabemos todos acá. Pero ¿cómo hacemos, después Monterrey y tercera Bilbao, cómo hacemos nosotros para vender a Medellín? Entonces estábamos hablando de la eterna primavera, ya he descubierto pues ciudades de la eterna primavera en México hay. La semana pasada estaba yo en Guatemala y no es solamente la ciudad sino el país de la eterna, en todos lados está en eterna primavera. Y yo le dije, yo escuchaba las discusiones y le dije, discúlpeme, pero es que Medellín tiene una marca. O sea, el problema de Medellín no es que se diga el nombre Medellín y nadie tenga ni idea dónde está. Inmediatamente la asociación que se hace es narcotráfico, destrucción y el nombre del señor que ustedes han visto en esa serie. Entonces, pues dentro de mi intuición les dije, y el día que el mundo nos reconozca a nosotros, va a ser no por la extraordinaria belleza de Medellín, de la naturaleza, el verde, la calidad de nuestra gente, sino por la forma como nosotros resolvamos el problema que nos hizo conocidos. No va a haber otra estrategia, nos podemos gastar toda la plata del mundo tratando de decir estas cosas, pero nos verán por lo que seamos capaces de transformarnos. Entonces, les voy a contar un poco sobre eso. Y pues ahí hay una foto de Medellín, otra foto de Medellín, otra foto de Medellín. Son 2,5 millones de habitantes la ciudad de Medellín sola, que tiene el río que pasa por la mitad, es un valle con montañas al lado y lado. Otra foto de Medellín. Esta es otra foto de Medellín. Este es un edificio muy importante, este es de la era industrial. Medellín es la capital industrial de Colombia. En ese sentido nos parecemos con Monterrey. El desarrollo industrial de nuestro país, las empresas más importantes vienen de Medellín. Esa era Coltejer, era la empresa textilera
de Colombia, la más importante de Colombia, y ese edificio además tiene una particularidad que mi papá fue uno de los arquitectos que lo diseñó, pero era el símbolo de la ciudad, era el símbolo de los antioqueños de Medellín, era este edificio. Después está el edificio de las empresas públicas, que es una empresa de servicios públicos, pública, propiedad de la ciudad, que es una empresa extraordinaria y que nos ha generado una riqueza muy grande, es un símbolo de la ciudad, los edificios. Después están acá, por ejemplo, el Parque Explora, el Parque de la Ciencia y la Tecnología con el Jardín Botánico, que son símbolos de la ciudad en nuestra transformación, y aquí está el edificio de Ruta N, que es el símbolo de la ciudad de la innovación. Les muestro entonces desde la era industrial, los servicios públicos, la ciencia, la tecnología, la innovación, y hemos venido transformando la ciudad y esos son símbolos potentes. Pero como yo soy un matemático, yo les voy a hablar cómo hace un matemático, cómo se acerca a esto, porque lo que digo en ese artículo del New York Times, que después lo leerán, es la clave de todo esto es la política. Si no es por la política, yo no estaba aquí parado. Y por la transformación política que le da origen a todo esto. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es, puesto en términos de un matemático, ¿qué problema vamos a resolver nosotros en Medellín? Bilbao tenía la transición industrial, tiene el terrorismo de ETA y tiene una tragedia de la naturaleza. Nosotros en Medellín tenemos las desigualdades sociales, también estamos en la transición del modelo industrial a la sociedad del conocimiento, para lo cual nunca estuvimos preparados, una sociedad profundamente desigual. Colombia es de los países más desiguales del mundo y en particular Medellín en ese sentido. La violencia, pues con unas cifras pues que nos duelen en el alma. O sea, nosotros en Medellín llegamos a tener en un momento, alrededor de 1990, 380 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ustedes tuvieron 40 muertes en la inundación. Nosotros en un año podíamos tener 6.000 muertos por asesinato. Entonces, no hay nada en el planeta que se asemeje a lo que pasaba en nuestra ciudad. Entonces, la violencia y una cultura de la ilegalidad que va creciendo en ese contexto. Entonces nosotros teníamos claro unos principios, nuestra expresión de la política, 3 problemas para resolver, que son distintos a los que tiene que resolver Monterrey hoy. Por eso siempre digo, como matemático, ¿qué problema vamos a resolver? Porque no estamos resolviendo el mismo problema. Entonces no podemos copiar lo que hicimos el uno al otro si no tenemos claro qué es lo que nosotros queremos resolver. Y nosotros queríamos resolver esos problemas y es en la política donde entramos a enfrentar esos problemas, la solución que nosotros ponemos en Medellín, la más educada, ya les voy a contar sobre eso. Pero primera observación, ¿qué es lo que queremos resolver? Cada ciudad en su momento tiene que resolver algunos problemas y esos eran los que nosotros estábamos enfrentando, que todavía estamos enfrentando, pero sabíamos, o sea, el problema de Medellín no era la movilidad, que es un reto de Medellín, pero nosotros no llegamos a la alcaldía a resolver el problema de movilidad, sino a trabajar sobre esos 3 problemas que son de una naturaleza muy distinta. Y depende de qué problema se plantee uno para ver qué hace. Los principios, aquí este esquema siempre me gusta ponerlo porque además estos son los problemas y sobre qué plataforma, sobre qué forma de entender el mundo vamos a resolver esos problemas. Como les digo, yo soy un matemático, el área mía dentro de las matemáticas es la lógica y nosotros creemos profundamente en la política para transformar las sociedades. Nosotros llegamos a la política por fuera de toda la estructura política tradicional y creemos en política con principios, con ideales, con valores. Los principios nuestros son la dignidad, las capacidades de personas y comunidades, el respeto y el reconocimiento. 4 conceptos fundamentales. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ver con esos 4 conceptos asociados con la solución de los 3 problemas que estamos planteando. El principio fundamental son los medios los que justifican el fin. Es una forma de entender la política y lo público. En contraposición con el fin justifica los medios. El fin justifica los medios dice con tal de llegar de cualquier manera y nosotros creemos que de la forma como llegamos nos transformamos y esa es la esencia de nuestra transformación. El camino, el recorrido es lo que le da sentido al lugar donde nosotros llegamos. Y finalmente la riqueza nuestra, la que nosotros construimos en la ciudad, es la confianza. Y la confianza se construye. Con plata pueden comprar al que tiene precio, pero confianza se construye. Es una construcción social y es una construcción política y se construye siendo coherente y consistente. Coherente significa que cada paso que damos, nosotros damos pasos, son los medios los que justifican el fin, no nos contradecimos con los pasos anteriores y consistente es respetamos siempre los principios que nos pusimos como guía de nuestra actividad política y pública. Eso es lo que hemos hecho y por eso estoy yo aquí parado hoy,
contándoles a ustedes esa transformación. Entonces teníamos claros los problemas, teníamos claros los principios, los conceptos, los valores, y empezamos a trabajar. En una sociedad como la nuestra, en Medellín, cuando uno tiene la violencia que nosotros hemos tenido, el poder de los violentos es el miedo. El miedo. Y el miedo tiene unas implicaciones, pero en particular el miedo va fragmentando la sociedad. Después de todo termina siendo sálvese quien pueda y va rompiendo el tejido social. El miedo rompe el tejido social, fragmenta, nos va aislando y terminamos despojados de nuestra dignidad como personas. El miedo nos arrodilla y tienen un poder tremendo sobre nosotros. Nos quitan la dignidad, nos quitan la capacidad de soñar, nos reducen, nos someten. Entonces, nosotros sabíamos, conocíamos, no me puedo extender mucho explicándole los detalles, pero nosotros sabíamos que ese era el problema que queríamos resolver. Entonces, si es una sociedad que está fragmentada, cada quien en su espacio, nos tenemos que encontrar. Entonces nos tenemos que encontrar, tenemos que conectar los fragmentos, encontrarnos y nos tenemos que encontrar en el espacio público, que es el lugar donde nos vamos, donde se encuentran las personas, sacarlas del escondite de su casa al espacio público otra vez. ¿Y cómo tenemos que llegar a ese espacio público? A la izquierda. Nosotros sabemos que tenemos que cambiar la piel de la ciudad. En todos esos espacios donde nosotros hemos visto la muerte, tenemos que cambiar esos espacios para cambiar la muerte sobre el peso que tiene sobre nosotros. Nosotros nos comprometemos y decimos, vamos a recuperar este espacio público y vamos a construir acá lo más bello para los más humildes. Esa es una expresión que tiene que ver con la dignidad. Vamos a romper con esa idea de que porque son humildes cualquier cosa que les demos es ganancia. Vamos a llegar con una expresión potente de nuestra sociedad para llegar a esos espacios. Y esos espacios que nosotros vamos a construir están asociados con lo que nosotros entendemos como la condición para transformar nuestra sociedad. Cuando le apostamos a la dignidad, a las capacidades se desarrollan a partir de la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, y vamos a llegar a los lugares donde la gente está sometida, donde se rompió el tejido social, y vamos a poner las condiciones para que se despliegue la capacidad que nosotros tenemos. Entonces, la expresión física de la ciudad está asociada a lo que nosotros entendemos por dignidad y capacidad, la belleza de la dignidad y la capacidad con todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, la política se junta con la transformación urbana. Nuestro proyecto no es un proyecto de arquitectos, es un proyecto político que entiende la arquitectura como una componente para la transformación de una sociedad que está sometida por el miedo. Y así es como construimos la esperanza. Y todo esto tiene como condición la participación de la comunidad en todos y cada uno de los pasos. Porque nosotros tenemos que transformar esas comunidades. No fue que nosotros llegáramos a hacerles a las comunidades, sino con las comunidades estábamos construyendo, pero nosotros liderábamos. Nosotros teníamos la piel en la ciudad, en el corazón, en la razón, y llegamos a intervenir políticamente. Construimos la confianza que se asocia con la legalidad y de esa manera hacemos una transformación política que nos permite corregir el rumbo de la ciudad. Cambiamos el rumbo de la ciudad y por eso Medellín está hoy donde está, porque nosotros la cambiamos. Hay gente que se molesta ya cuando yo digo nosotros, porque nosotros fuimos el primer gobierno independiente de la ciudad, nos atrevimos a participar por fuera de toda esa estructura, les ganamos caminando y demostramos cómo se puede transformar una sociedad y tocamos el espíritu de la ciudad y construimos la esperanza. Entonces les muestro un poco, esta es una imagen que me sirve para mostrar, esa es la ciudad de Medellín, el índice de desarrollo humano, nosotros sabemos qué pasa en nuestra ciudad, tenemos clasificada la clasificación de las ciudades por zonas. El verde más oscuro es donde están las condiciones de mayor bienestar y el verde, a medida que se va degradando el verde hasta el más claro, es donde están las peores condiciones. Conocemos el territorio, nosotros hicimos la política caminando, conocemos cada centímetro cuadrado de la ciudad, lo entendemos, lo tenemos apropiado y hemos establecido una relación política con cada espacio. Por ejemplo, ese es un mapa que muestra todos los proyectos que nosotros hicimos entre el 2004 y el 2011. Ahí están los proyectos que nosotros propusimos para la ciudad. Llegamos, nosotros ganamos, después de mí vino un compañero nuestro a continuar con la ciudad, fueron 8 años trabajando alrededor de esos proyectos y todas las intervenciones están asociadas donde están las necesidades profundas de nuestra sociedad, donde ustedes están la violencia, siempre está la pobreza y las diferentes condiciones. Y sabíamos dónde estábamos, cómo llegábamos y sabíamos, acá vamos nosotros a intervenir todo esto. Proyectos urbanos integrales. Medellín sigue caminando esa ruta que nosotros iniciamos y les voy a mostrar imágenes que nos permiten ver cómo se transforman las cosas, que es el reto, pero repito, porque muchas veces se presta confusión.
Y se piensa, pues lo que tenemos que hacer es estos edificios. No, el problema no es hacer edificios. El problema es la política, la transformación de la comunidad, la transformación de la sociedad, donde los edificios hacen parte de esa transformación y una expresión, no en el sentido de una construcción para cambiar la sociedad. Estas son las laderas de Medellín, donde son barrios de invasión, donde son barrios donde llegaron unas generaciones que venían, este es un dolor de Colombia, y ustedes saben por qué está Colombia hoy en las noticias. Nosotros estamos atrapados en una violencia de décadas. A la ciudad llegaban por la migración natural del campo a las ciudades, que pasó en tantos lugares, pero además corriendo de la violencia que nosotros teníamos en el campo, y se llegaba de manera informal, y la forma como se habitaba la ciudad era una forma tremendamente compleja. Cuando llegan con el dolor de la violencia, con las necesidades económicas, de manera informal a sentarse en una ciudad, nosotros estábamos creciendo con una cantidad de problemas sociales que no había atendido nuestra sociedad. Y cuando llegó el señor famoso, el que sale en la serie Narcos, él llega a un territorio donde no hay oportunidades, entiende todo eso y se convierte para muchos de esos jóvenes en la oportunidad que la sociedad no les había dado. Es tremendo el problema que nosotros estamos resolviendo. Esos son los ejemplos de las niñas. Cuando yo estoy diciendo, bueno, entonces vamos a hacer de la educación el motor de la transformación, repito, estoy apostándole a la capacidad de las personas, la manera como se expresan, y a cada quien le tenemos que construir un camino en nuestra sociedad. Esperanza significa que yo veo una puerta y ya digo, yo por allá puedo ir. Cuando no hay nada, entonces usted busca ver qué va a hacer. Cuando la sociedad empieza a mostrar, hay caminos y ese puede ser mi camino y yo me puedo mover en esa dirección, empieza la transformación. Y si la comunidad está participando, rápido, cuando hay lo que nosotros tenemos, que es una de esas características comunes que tú señalabas, hay un sentido de autoestima, hay confianza, y cuando hay autoestima y confianza y uno señala retos, responde muchísimo más rápido y empezamos a movernos en una dirección. Y rápido empezamos a movernos y la transformación física va expresando la transformación. La transformación física va expresando lo que somos capaces nosotros y vamos creciendo juntos. Entonces, espacios como este se convirtió en este espacio. Usted podría haber dicho, ¿para qué lo cambia? Dentro de la definición de Juan, ¿eso es eficiente o no? Es socialmente muy eficiente, porque estamos rompiendo en una comunidad y estamos diciendo, aquí es, no es en la esquina con la violencia, sino en este espacio con la educación, y vamos transformando. Este que se convierte en este ya lo he mostrado acá, pero lo vuelvo a mostrar, este que se convierte en este que se convierte en este edificio, y en todas esas comunidades, ¿qué pasó? En menos de 4 años cambiamos la escuela por esta extraordinaria, lindísima, tumbamos los muros, se puede ver, vamos haciendo la transformación, todos los proyectos sociales que van acompañando esto y vamos construyendo la esperanza, físicamente construyendo la esperanza en todo el territorio. Este se convirtió en esto, los parques biblioteca, que fueron creciendo por todas partes de Medellín, el Parque de la Ciencia, las intervenciones urbanas. Entonces, por ejemplo, este Parque Explora conecta una parte de Medellín con una que seguía hacia el norte, donde de acá nadie iba hacia allá. Aquí los conectamos con una intervención urbana. El nodo que conecta es un Parque de la Ciencia. Toda la sociedad puede ir allá, se convierte en un sitio turístico, pero estamos hablando de ciencia. Es de ciencia, tecnología, innovación, y es un sitio para encontrarnos. Y conecta 2 ciudades que no se hablaban nunca y ya empiezan a caminar y hacemos la intervención urbana. Entonces estamos conectando para juntarnos. Llevamos, la forma como nos conectamos es por la capacidad nuestra y van apareciendo todas esas intervenciones. Esta era una casa viejísima, la renovamos, pero no la renovamos para cualquier cosa, sino para una casa de la lectura en el centro de la ciudad donde está la informalidad, pero es una casa de la lectura. Todo lo que nosotros hacemos, damos un mensaje, es a esto que le estamos apostando. Entonces vamos llevando en términos contemporáneos, en esa época no se hablaba así, es la narrativa que nosotros vamos construyendo. Vamos construyéndonos una historia de transformación, vamos mostrando que se puede transformar y la gente lo va viendo y sintiendo, porque no es simplemente una historia, sino que se siente. Centro de cultura en el barrio que era el basurero anteriormente, con una arquitectura extraordinaria, el jardín botánico se convirtió en este símbolo potente de la ciudad. Esta esquina, que era una esquina, pues imaginen, en ese barrio, se convierte en el centro de emprendimiento social. Y fíjense, estoy hablando de cultura, de ciencia, de educación, de tecnología, de emprendimiento. Todo lo que estamos diciendo tiene una expresión física y en cada uno de esos lugares se dignifica lo que somos y se da la transformación allá adentro. Voy a terminar, no sé por qué está esto así, pero ¿cómo voy de tiempo? Perdón. Bien, bueno. Listo. Principal problema dentro de todo esto.
habitualmente es muy fácil decir, y esa expresión se utiliza a menudo, hagamos intervenciones integrales. Integral significa que hay una cantidad de componentes y esas componentes, pues, hágalas en forma simultánea. Eso es de lo más difícil que hay para hacer. En una administración pública, juntar que dos secretarías trabajen juntas, siendo del mismo gobierno, es casi imposible en la mayoría de las partes. Nosotros teníamos una forma de la política y una forma de acercarnos a lo público que nos permitía juntarnos y ser capaces de trabajar juntos, porque habitualmente llega una secretaría, entonces la Secretaría de Salud llega a intervenir un territorio con su intervención de salud pública, tiene un grupo social que llega allá, tiene comunicaciones y llega a trabajar. A esa misma comunidad llega el de educación, con otros problemas, con otra gente, y está el de infraestructura, y todos llegan allá a trabajar a la misma comunidad, cada uno con su equipo social, cada uno con sus comunicaciones, cada uno con su proyecto, y cada uno se demora una eternidad para hacerlo. Nosotros somos capaces, fuimos capaces de juntarnos, de ponernos una cabeza que nos coordine a todos nosotros, ser eficiente en el sentido de esa intervención, pero la eficiencia está en el sentido en que la comunidad participa y participa de una forma y va viendo la transformación de todos simultáneamente. Eso es muy difícil y es muy emocionante. Todas las herramientas del desarrollo en forma simultánea en un territorio es inédito. Y eso es lo que nosotros llamamos los proyectos urbanos integrales. Por eso no me alcanzan a ver la única parte de matemáticas que tenía ya, que es de una sumatoria pasar a una integral, pero eso fue lo que hicimos, proyectos urbanos integrales. Eso requiere una voluntad política. Sin política no pasa nada de esto. Usted puede tener los mejores arquitectos del planeta, pero si no hay una visión de la política, de qué es lo que está pasando, cómo se transforma, cómo se participa, no ocurre. ¿Cómo articulamos entonces la comunidad, la infraestructura física, los proyectos sociales simultáneamente sobre un territorio que nosotros queremos intervenir y que conocemos muy bien? Y nosotros sabemos a qué vamos en ese territorio. Este es el ejemplo famoso que ha hecho famoso en Medellín y que se convierte en un proyecto urbano integral, urbanismo social, acupuntura dentro de la ciudad. Esto es una zona grande, son cerca de 250.000 habitantes. Esa es la foto de ese territorio. Hacia abajo, entonces está aquí la montaña y llegamos hasta el río. La parte más cerca del río está mejor urbanizado y de ahí para adelante empieza a ser lo que se fue haciendo de manera informal, asentamientos urbanos que fueron creciendo hasta arriba de las montañas. Entonces nosotros vamos a intervenir este territorio, violencia la que quiera se ha visto en este pedazo de la ciudad. Y lo empezamos a intervenir en forma simultánea. Arranco desde arriba y voy bajando. Ahí está la gráfica, esa es la zona que vamos a intervenir, está la intervención física y todo tiene una intervención social. Cuando nosotros hacemos una escuela, ya tenemos un programa de becas, hay un presupuesto participativo, hay una forma de organizar todos los programas de educación que nosotros tenemos en ese territorio. O sea, no es solamente que vamos a construir este edificio, sino que todos los programas van siendo parte a medida que se va construyendo el edificio, pero nosotros tenemos ya desatada toda la intervención social. Cuando llegamos al edificio, es el éxtasis, es la emoción, porque es llegar a lo que nos propusimos. Eso significa que somos capaces, que nosotros somos capaces de transformarnos, que nosotros somos protagonistas y lo podemos disfrutar. Eso es muy potente para empoderar una comunidad, porque la comunidad tiene que creer. Ustedes pueden hacer todos estos edificios, si la comunidad no participa, no pasa nada. No pasa nada en términos de transformación social. Siempre la comunidad participando, la discusión, imaginando. Voy desde arriba hasta abajo. Esto es en esta parte alta de la montaña. Allá construimos este megacolegio. Uno no tiene que estar construyendo megacolegios toda la vida, porque hay gente que entonces dice, vamos a construir megacolegios. Yo le digo, mire con cuidado. En este contexto nuestro, en ese momento, tenía sentido hacer esta ruptura. O sea, vamos a llegar donde hemos visto la peor violencia, llegamos con esta infraestructura. No les cuento todos los detalles, pero allá en ese espacio muy pobre de la ciudad construimos un colegio extraordinario. Es un mensaje que estamos dando. Después el centro de salud, vamos construyendo el centro de emprendimiento, el emprendimiento social barrial, que es distinto al emprendimiento del TEC en la semana I. Es un emprendimiento social donde no estamos, el capital semilla es para formar a las comunidades, no estamos esperando una tasa de retorno, es un retorno social donde la gente empieza a salir de sus casas, se van encontrando allí, van desarrollando el tipo de capacidad que tiene, tenemos la formación y empiezan a crear sus empresas así sea una venta de papas. Pero papas fritas pues que se venden en la calle, esa es una venta, o de arepas como decimos nosotros en Colombia. Pero la gente empieza a pensar distinto, empieza a salir. Y muy importante, las mujeres.
porque las mujeres son las que quedan encerradas en sus casas, atrapadas en las casas, sin posibilidad por el miedo de salir, sufriendo por si no saben si va a llegar el hijo o no va a llegar. Y empiezan a salir y empiezan a ser motores de toda esa comunidad. Han sido las que aguantan mucho de la violencia, la han soportado. Y aquí empiezan a salir y empieza un proceso de formación muy bonito. El parque biblioteca en ese sitio es un símbolo. Los espacios públicos los recuperamos, le damos dignidad, es lindo. La gente dice, esto es de nosotros. Así era, por ejemplo, el restaurante escolar del colegio. Ese era las paredes, ahora es esto. Es diferente. Ahora, todo esto lo tienen que hacer mantenimiento, que es uno de los problemas. Porque en los mantenimientos, a los gobernantes no les gusta hacer mantenimiento a lo que hicieron los otros, sino hacer sus obras, y eso es parte del centro para la tercera edad, la cancha de fútbol que se convierte en la primera cancha sintética de Medellín, y estamos llegándole a todos lados. Y eso está pasando en menos de 4 años, todo esto pasó con nosotros. No sé qué pasó aquí, pero ahí está esta imagen. Entonces, cómo pintamos sobre las paredes, las fachadas de las casas, lo que la gente de la casa decía, yo quiero que me pinten esto, y venían los estudiantes y pintaban de la universidad, pintaban sus paredes. Este es un sitio bien extraordinario. Ustedes pueden ver, yo cuento esto y siempre lo digo, a la mayoría de la gente se le olvida que yo ya lo había dicho antes, pero vuelvo y lo digo. Medellín, por Medellín bajan cerca de 60 quebradas de la montaña. Si esto fuera en Suiza, cobraban la entrada para ir a verlo. Pero nosotros, esas quebradas, pues fueron zonas donde fueron invadidas, donde llegó la gente a sentarse al lado del agua, es zona de alto riesgo. Si ustedes van y miran eso hoy, dice, aquí no puede vivir una sola persona. O sea, un aguacero significa que puede desprenderse la montaña, se ha desprendido en oportunidades, asentamientos informales, y nos toca a nosotros ahora recuperar ese territorio, que es mucho más costoso, y allá llegaban todas las personas. Ustedes pueden ver, ahí está por ahí hay una quebrada entre esos árboles. Nosotros, hay un barrio de un lado y el otro barrio del otro lado. Esto lo explico yo, pero es muy potente. Estábamos hablando de conectar. Antes no había este puente que nosotros hicimos. Tenían que bajar por la montaña. La cantidad de muertes que hubo en este espacio entre personas idénticas, porque eran idénticas de lado a lado, pero vivían en un barrio distinto, con una banda diferente de cada lado, era el símbolo de la destrucción. El miedo, el terror, salía de esa quebrada y no sabía si iba a aparecer al otro lado. Los conectamos y vamos haciendo la transformación. En esos mismos espacios vamos recuperando pedacitos para tener espacio público. Una de las cosas más tremendas de todo esto es cómo vive la gente pegada la una a la otra. No hay ni el más mínimo sentido de intimidad. La violencia intrafamiliar que hay adentro, por fuera de la que hay en toda esa comunidad, es un factor social tremendo, la forma como se vive. Por eso el espacio público termina siendo un espacio de todo tipo de formas de sanarnos. Construimos los espacios. Y esta es una intervención que dentro del mismo, sigo bajando de la montaña. Todo esto está pasando en esa zona que les mostré, ya voy a terminar. Aquí vamos a hacer una intervención de vivienda. Es un problema muy grande. Ustedes han dicho, aquí se duplicó la población y se multiplicó por 5 la extensión, porque es más fácil irse bien lejos, hacer las obras y llevarse toda la gente bien lejos. Entre comillas, más fácil. El costo es tremendo y seguro que Monterrey tiene que pensar eso como reto urbano para su desarrollo. ¿Cómo hacemos nosotros en ese territorio para hacer la intervención ahí? Y empezamos, miren el tipo de casas que están, con todas las condiciones peores que puedan ser. Trabajamos con la comunidad, vamos a desarrollar un plan integral de vivienda, diseñamos el plan integral de vivienda y empezamos a transformar. Vamos a hacer una intervención física, eso se llama una acupuntura dentro de ese lugar. O sea, en el mismo lugar vamos a resolver el problema ahí. Es un lío, porque además usted tiene que trabajar con quienes están ahí, los tiene que mover, los tiene que educar y después volver a traer. Y ese trabajo social que hay es algo extraordinario, que solamente personas extraordinarias lo pueden hacer como nosotros los hemos tenido. Y empieza a recuperarse el espacio. Fíjense en esta casa, pues miren, yo siempre cuento, allá esa señora que vive en esa choza, nosotros la tenemos que sacar de ahí. Por supuesto, no tiene registro de propiedad, no tiene nada. Está en zona de alto riesgo, allá no podría vivir esa señora, nunca en la vida podría vivir allá. La tenemos que mover, sacar, formalizar, integrar. Y ahora esa señora vive en este edificio. Nosotros decimos, pues qué bueno vivir en el edificio, pero el tránsito de moverse de allá a vivir al edificio, como les digo, social, el trabajo social que hay en estas comunidades, donde ha estado la violencia,
donde tenemos esas condiciones de hacinamiento, donde tenemos esas condiciones de informalidad, es gente extraordinaria y nosotros la tenemos y seguro que aquí también la hay, pero allá la gente que ha trabajado en todo este territorio es algo pues impresionante. Entonces vamos cambiando el lugar, ese mismo lugar, y va apareciendo una nueva ciudad en ese mismo territorio. Es muy potente porque los otros ven y dicen yo también puedo, es que hay la esperanza de que las cosas se pueden hacer y así va creciendo la ciudad en ese territorio donde nosotros vamos haciendo la intervención. Abajo teníamos, esa es la zona donde está este sistema de transporte que mejora la vida sensiblemente porque utilizar el cable como transporte, pues por medio de todo eso, territorio no diseñado, era una complejidad gigantesca, usted imagina los buses subiendo por esas montañas, increíble. Esto mejora la vida. Ahora, mejora la vida en el sentido de que voy más rápido, más cómodo, pero eso no me resuelve los problemas de las desigualdades. Esta intervención social en el territorio es la que le da la fuerza a las intervenciones físicas sobre la ciudad. Esta era así una vía grande donde no había carros. Nosotros la ampliamos, los urbanistas tenemos este territorio y eso se convierte en una zona comercial donde teníamos 18 espacios comerciales y hoy, yo no sé cuántos habrá hoy, debe haber más de lo que está ahí, hay 250. Y estaba el programa de emprendimiento allá arriba que les tiene el capital semilla y empiezan a crear sus empresas y todo eso se va transformando en forma simultánea. Y al final de todo esto, aparte de abajo, otro colegio, arriba un colegio, mega colegio, abajo otro mega colegio. Y ese siempre es el mensaje, es aquí donde nos vamos a transformar nosotros. Eso fue lo que nosotros hicimos, o un pedacito de lo que nosotros hicimos en Medellín. Y ese es un proyecto urbano integral, lo hicimos juntos, trabajando en todas las intervenciones, organizando la administración para poder llegar a todos esos espacios. Y por eso es que yo estoy parado aquí, por eso es que se habla hoy de Medellín de una manera diferente. Y la ciudad va avanzando, pero nosotros le rompimos el rumbo que llevaba, lo movimos en otra dirección con la palabra clave que es la política. Muchas gracias. Wow, pues muchísimas gracias a ambos. La verdad es que quisiéramos que esto continuara. Todavía continúa un momento, entonces ya empezamos a recibir muchas preguntas y muchas opiniones de parte de la audiencia. Entonces, muchísimas gracias. Voy a tratar, aquí me están ayudando a tratar de organizarlas. La libreta de Sergio, ya me la robé. Pues aquí están todos los secretos matemáticos. Ahí están todas las fórmulas de Sergio, estaría bueno. Y es la verdad. Exacto. Bueno, buenísimo, increíble escucharlos y muchas gracias por compartirlo. Aunque en particular los he escuchado varias veces, siempre se aprende y siempre me sorprende. Muchísimas gracias. Una pregunta que me parece que refleja un sentir de muchos. Y dice así, y lo voy a leer textualmente: por décadas, Monterrey ha tenido planes de desarrollo de corto, mediano, largo plazo, grandes inversiones en infraestructura, con participación federal, consultas públicas, asociaciones públicas privadas, etc. Sin embargo, la realidad de nuestra ciudad refleja lo contrario. Es decir, no refleja este proceso de transformación que en ambos casos nos han planteado. Y lo que vemos reflejado en nuestra ciudad, pues es seguramente algunas intervenciones, pero en general no una intervención sistémica que mejore la calidad de vida, ¿no? Probablemente algunas intervenciones aisladas que pueden ser o no exitosas, pero en la suma de esas intervenciones es donde no está el resultado. Ambos hablaron de modelos diferentes, no usaron las mismas herramientas con las que construyeron los problemas para solucionarlos, ¿no? Hablaste de los proyectos urbanos integrales, Sergio, y Juan, tú participaste activamente en uno de estos modelos de gestión que surgen para solucionar problemas y que en ese sentido nos gustaría, esta pregunta, pero hay varias al respecto,
que nos ayudaran a entender un poquito las particularidades de estos modelos y sobre todo cómo trascienden, ¿no? Una pregunta es a ti, Sergio, ¿el modelo de los PUIs trascendió a tu administración? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Y en el caso de RIA igual, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cómo se instrumentó para que tuviera un proceso de actuación de mediano y largo plazo que realmente generara estas transformaciones? Que como lo vemos en Monterrey, no es que no haya habido obras, no es que no haya habido inversiones, sino que aparentemente cada uno traemos nuestra obra, nuestra inversión. Esta es una pregunta para los dos, no sé quién quiera empezar. Le dejo descansar un momentito y entro y luego le paso la palabra. Yo creo que hay una cuestión que precisamente Sergio ha insistido. Tú dices, ¿no?, que ha habido muchos planes, pero que no se aprecia, digamos, un cambio radical, una transformación integral. Lo que ha dicho varias veces Sergio y que se podría traducir también en Bilbao es que en un momento dado hubo un cambio drástico de dirección. Un cambio. En Bilbao también pasó. En Bilbao, allá, pues eso, principios de los 80, hubo un cambio muy fuerte. Yo decía entre las claves, ¿no?, que la crisis como oportunidad es fundamental. En el caso de Bilbao se identificó, la crisis era, bueno, nos estaba dando en la cara, ¿no? Teníamos un desastre de territorio, tenemos una economía que estaba simplemente haciendo el kamikaze, había que actuar, pero se dio un cambio que a veces no se publicita tanto, pero fue fundamental. La transición de dictadura a democracia conlleva un periodo particular y es un periodo de transición precisamente en el que, claro, en el territorio, sobre todo donde yo vivía, en el País Vasco, no había estructuras de partidos políticos previos. No había una trayectoria, había un gobierno vasco en el exilio, pero era más o menos testimonial. ¿Qué ocurrió entonces? Que de repente se tienen que formar gobiernos que ahora tienen nuevas estructuras. Tenemos un nuevo gobierno vasco con un altísimo grado de autonomía, responsable de sanidad, educación, policía, prácticamente capaz de recaudar todos los impuestos y quedarse la gran mayoría para gestionarlo. Es una situación inédita, pero ¿quién está ahí? Pues realmente están equipos nuevos de gente que entran, curiosamente, con una gran ilusión, porque quieras que no, el cambio de dictadura a democracia genera una enorme ilusión en una gran mayoría de la población, y llegan literalmente hombres de negocios, profesionales, gente de empresa, que no tenían una trayectoria previa, pero que tienen que solucionar un problema. Y es un poco lo mismo, entran y la mentalidad es esa. Tenemos un grave problema, muy grave, hay que identificarlo. Y se hace curiosamente con una mentalidad muy pragmática. Y esa mentalidad tan pragmática es la que dicen, oye, a ver, lo primero, vamos a hacer el plan, vamos a analizar muy bien dónde estamos, qué tenemos. Se miran al espejo sin pudor, sin tratar de engañarse, diciendo, estamos fatal, necesitamos esto, necesitamos aquello, y se monta el plan y se es pragmático. O sea, hoy día, curiosamente, 30 años más tarde, que tenemos otro tipo ya de gerencia política, digamos, mucho más hecha en la casa de cada uno de los partidos, ese mismo pragmatismo, esa voluntad de decir, vemos todos lo mismo, tiramos por delante, eso ha desaparecido. Entonces, yo creo que esa nota de que hubo un giro también brusco es importante. Es muy difícil que una cosa cambie dramáticamente si no hay en un momento dado un golpe de timón, y un golpe de timón serio. Entonces, eso es una pregunta, a ver aquí cómo se puede uno plantear ese golpe de timón. En cuanto a herramienta concreta de gestión, obviamente desde el planteamiento del plan estratégico ya se hizo también un planteamiento claro de decir, bueno, ¿quién puede llevar a cabo esto? Entonces, la administración pública se llama administración precisamente por algún motivo, ¿no? Porque administra, y típicamente administra el día a día. Habitualmente no está excesivamente preparada para cambiar radicalmente un contexto. Es más, es típicamente el continuismo y el que vayan las cosas bien y sin sobresaltos. Pero, de vez en cuando, cada generación o dos generaciones le toca enfrentarse a esto. En el caso de Bilbao, se decidió que para circunstancias excepcionales se montan estructuras excepcionales. Y se montó Bilbao Metrópoli 30, se montó Bilbao Ría 2000, y estas estructuras se dotaron de un grado de autonomía alto,
se pusieron ahí, como en los anglosajones dirían, at arm's length del gobierno, ¿no? Suficientemente separadas para que no sufran los ciclos electorales que enseguida te cambian a la cabeza. El director de fuera, no. Bilbao Ría 2000 en más de 20, ¿cuántos años lleva ya? Casi 25 años de vida, ahora ya está más o menos plegando. Ha tenido 2 directores generales, con todos los cambios de gobierno que haya habido. Ha tenido un grado de autonomía altísimo, también un grado de autofinanciación. Entonces yo creo que a la hora de enfrentarse a retos de esta naturaleza ayuda también, desde el punto de vista de la gestión, ser capaz de generar estructuras que tengan esa continuidad en el tiempo, que no vayan a variar día sí, día también, cada 3, 4 años, y que puedan gestionar proyectos de largo plazo, porque la transformación urbana es un proyecto de largo plazo. O sea, rara vez consigues algo en menos de una década. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso, pero típicamente las unidades por las que mide los proyectos casi son los lustros, ¿no? En el primer lustro haces una cosa, en el segundo empiezas y en el tercero. Pero bueno, eso es un poco la reflexión. Muchas gracias. Voy a empezar con un ejemplo que tiene que ver con Bilbao de lo que hicimos en Medellín. Yo les mostré a ustedes el Jardín Botánico, que es un edificio muy lindo. Entonces, recuerdo, de alcalde, el Jardín Botánico estaba totalmente deteriorado. En una zona al frente del Parque de la Ciencia, estaba allí con unos muros horrible. Allá no entraban muy pocas personas. Entonces nosotros sabíamos que lo íbamos a transformar, nos habíamos comprometido en transformar ese espacio de la ciudad, pues, un sitio muy lindo de la ciudad. Entonces estábamos reunidos hablando y nos sentamos en la discusión con la junta directiva. Yo había nombrado a una persona que gerenciaba el parque como un proyecto de la ciudad y estamos discutiendo. Entonces me dicen, bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por la periferia. Hay un salón central, es ese que estaba el edificio que se muestra ahí esplendoroso, el Orquideorama, asociado con las orquídeas que crecen en Medellín, en Antioquia. Y después hacemos el edificio central y lo que queremos es hacer como Bilbao, porque todo el mundo, después de que vio el Guggenheim en Bilbao, quiere tener un Guggenheim en su ciudad. Entonces, ¿a qué arquitecto extraordinario, famosísimo vamos a llamar? A Gehring, a Foster, a Koolhaas, a no sé qué, y entonces llamamos a alguien. Entonces yo les dije, es cierto lo que estoy, pues y casi que en esta forma, es un poco el poder de un alcalde. Y les dije, no, así no. Primero vamos a hacer el edificio central. Este es el que le da sentido a todo esto. No vamos a empezar por los lados para llegar acá. Nosotros tenemos que hacer el edificio central y no lo vamos a hacer con un superarquitecto como hizo Bilbao. A Bilbao le funcionó perfecto. Tú decías, tuvieron suerte y pasa, yo estaba allá, es lindísimo, es una obra extraordinaria y tiene el sello de Bilbao. Pero nosotros no lo vamos a hacer así. Nosotros no vamos a traer un arquitecto que llega acá, viene un día, mira aquí esto, salen todos los periódicos y se va, y en su taller de arquitectura le dice a alguien, vaya, raye estas 2, 3 cosas, van y después vuelven y lo inauguran y quedó de él, no hizo prácticamente nada y nosotros como unos tontos arrodillados, pues no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Le dije, lo vamos a hacer con arquitectos de acá, porque aquí hay tan capaces como en cualquier lugar, por supuesto. Y yo respeto pues los arquitectos, les decía, mi papá fue arquitecto, pero están aplaudiendo los arquitectos. Exacto. Pero mi papá había sido arquitecto, pues murió arquitecto y estaba vivo cuando todas estas cosas pasó, pero lo hacemos con algo de acá. Y fíjense, allá esa semana, esta es una anécdota de estas cosas, fue a Medellín a Jorge Wagensberg de Barcelona, que maneja el Museo de la Caixa en Barcelona, y fue a dar una conferencia sobre ciencia porque estábamos haciendo el Parque Explora enfrente, que de hecho también aprendimos del museo en México y no me acuerdo qué otra ciudad tiene un acuario acá muy bonito, Veracruz, aprendimos de ellos. Entonces estábamos en todo eso y un grupo de arquitectos fue a escuchar al científico que estaba hablando de exposición científica y de lo que significaban los parques de ciencia, y esos arquitectos escucharon y esos fueron los que diseñaron el parque que tiene una forma del ADN, el hexágono. Fíjense cómo pasan las cosas en la vida y es un diseño lindísimo y se ha ganado una cantidad de premios, arquitectos nuestros que se juntaron por azar dentro de todas estas cosas. O sea, lo doy como ejemplo para ilustrar algo que fue una suerte, como dice Juan, y un símbolo de Bilbao. Todos queremos ir, cuando vamos a Bilbao queremos ir al Guggenheim, ¿sí? Nosotros, o yo como alcalde, dije, no vamos a repetir esa historia, ya la suerte se la gastaron ellos, nosotros vamos a hacer otra cosa.
y pues lo hicimos de esa manera y funcionó. Era una observación para entender las cosas que pasan y el peligro de estar copiando. Este hizo esto, pues hagamos esto. Todos hacer un Guggenheim y eso no funciona, les funcionó a ellos y nosotros hicimos otra cosa. Ahora, con respecto a toda esta transformación, fíjense la situación nuestra, pues hay una estructura política tradicional, la ciudad sin duda tiene una riqueza institucional construida por años, como tienen ustedes. Sin duda lo que dice Juan es un factor que a nosotros es, en medio de las condiciones de violencia que vivimos, de lo que significa vivir en una ciudad con esa violencia, nosotros fuimos reaccionando. Hubo mucha gente en Colombia que fue muy valiente y murió en toda esta lucha. Esto es una lucha larga. Lo que se ve en esa película es, hay unas partes que son ciertas, una cantidad de personas de Colombia murieron enfrentadas a todo lo que significaba el narcotráfico. Nosotros llegamos en un punto donde eso ha venido disminuyendo, son décadas, pero hacemos una transición, hacemos un cambio gigantesco a la política y a los políticos que habían allá. Ustedes hacen un giro, nosotros hacemos un giro, Monterrey no lo ha dado, tuvieron acá, y eso, tal vez por esa razón fue que yo llegué aquí, porque ustedes tuvieron un momento de violencia que les estremeció, ya se ha disminuido, ¿sí? Pero fue un momento que los estremeció a ustedes y les hizo sonar una cantidad de alarmas. Ya está resuelto o superado o parcialmente avanzado, pero no sirvió para decir, bueno, vamos a hacer la transformación en Monterrey. Entonces Monterrey pues tiene una cantidad de atributos, tú estabas diciendo, era la ciudad número 1, ahora va de 5, ustedes empiezan a preocupar, ustedes son orgullosos como somos los de Bilbao y como somos los de Medellín, sin duda que ese es un elemento común, pero yo siento que Monterrey no se ha puesto un reto como ciudad, como sociedad. ¿Cuál es el reto que ustedes tienen? No les ha tocado en el sentido que nos tocó a nosotros, pasó ese momento del miedo, pero todavía Monterrey no ha asimilado esto dentro del tema político, es a dónde vamos. Entonces, esa es una tarea que ustedes tienen y es o esperar una debacle o una cosa extraordinaria o entender el reto que tiene Monterrey para participar en la política, en la transformación, lo que significa esta ciudad, como asumirlo como un reto cívico-político. Ese es un problema, pues una tarea que ustedes tienen. Nosotros, por ejemplo, no nos pusimos en qué estructuras vamos a diseñar para hacer todo esto, porque todavía no hubiéramos hecho nada si nos ponemos a diseñar las estructuras. Yo no soy un administrador en el sentido tradicional. Nosotros no empezamos con la reforma administrativa, que muchas veces dice hay que hacer una reforma administrativa. Nosotros llegamos, ¿quiénes están acá? ¿Cómo vamos a sacar lo mejor de cada uno? Teníamos la capacidad de trabajar juntos. Este es el reto, cómo nos juntábamos y cada lugar, con las personas que estaban, vamos a sacar lo mejor de cada una de ellas, les cambiamos la cancha donde juegan y trabajan, ponemos estos retos y empezamos a transformarnos. Entonces nosotros la transformación fue alrededor de los proyectos y la capacidad de juntarnos, porque si nos ponemos a hacer el cambio institucional para hacer todo esto, como les digo, nada de esto existiría hoy en Medellín. Pero lo hicimos a esta velocidad porque llegamos con la pasión, con la convicción, con la urgencia. Nosotros éramos nuevos, totalmente. Ustedes eran nuevos también cuando estaban llegando, por eso cuando Juan dice que pasaban de la dictadura a la democracia y no había estructuras que asumieran esa conducción, pues es algo análogo a lo que nosotros hicimos. Nosotros rompimos con todo esto, llegamos nuevos, con experiencia, pero de otros campos, no de la administración pública, con los ideales, con los sueños, con la convicción, y nosotros no nos paramos a preguntar, esto es muy difícil, ¿qué hay que hacer? No, vamos a hacer esto, ¿quiénes estamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el papel? ¿Cómo nos juntamos? Y empezamos a hacerlo. Y después queda una estructura que la ciudad pues tiene, la empresa de desarrollo urbano es un punto fundamental para hacer todo este trabajo, pero ese fue el camino que nosotros tomamos, no a reformar esto, sino quiénes están aquí, no se pregunte cómo llegaron, sino cómo vamos a trabajar y empezamos a ponernos esos retos y a construir. Entonces, cada ciudad tiene su secreto, tiene su momento de transformación. Y yo creo, pues ya puedo hablar con un poquito más de desparpajo, sí, acá, porque todo este tiempo viniendo acá y estando con ustedes, pero Monterrey para mí tiene ese reto. Le dije, bueno, Monterrey, ¿qué es lo que quieren pues ustedes? ¿Cuál es el reto aquí de Monterrey? Esta ciudad es una ciudad rica, en términos económicos, más rica que Bilbao y de Medellín, no tenga la menor duda, per cápita, pero lejos. México es un país potente, México es un país muy potente. Los mexicanos yo creo que no sé, de nuevo me estoy tomando libertades, pero por el afecto y por el estar acá, México
Yo creo que no se ha dado cuenta lo que significa o lo que podría significar como país. Esa es mi opinión personal después de estar viniendo acá. O sea, esta es una sociedad muy potente donde se pueden hacer unas cosas extraordinarias. Todo eso que nosotros hicimos aquí se puede hacer y mejor en el sentido de, pero necesitan para mí la transformación política, la mentalidad para atreverse y para ponerse como reto. Que no vengamos nosotros a contarles a ustedes, sino que Monterrey tiene todas las capacidades. Tiene esta institución, este TEC de Monterrey, la riqueza que significa tener esta institución, que es una institución en el sentido que tiene sus décadas, significa algo muy potente. Tiene un mundo empresarial pues envidiable en tantos sentidos. ¿Tienen el reto ustedes? Ustedes verán. Bueno, muchas gracias a ambos. Nos dejaron tarea, ¿no? Nos dejaron tarea. Es una buena tarea. Es una buena tarea. Es una buena tarea que no hemos cumplido y que habrá que cumplir. Hay varias preguntas sobre el tema de la participación ciudadana en estos procesos de transformación. ¿Cómo? ¿Hasta dónde? ¿Cómo conducir procesos de participación ciudadana que realmente generen confianza, que generen resultado? ¿Cómo romper décadas de desconfianza en lo público para que entonces la participación ciudadana realmente adopte, aprecie, aporte, se sume a estos procesos viniendo de una desconfianza profunda, además seguramente justificada? ¿Cómo gestionar esto? ¿Cómo lo gestionaron? Porque tanto Bilbao, bueno, y la profundidad de estas transformaciones trastocó vidas privadas, ¿no? Y seguramente en el caso de Medellín también, con una visión de un beneficio público. Pero ¿cómo gestionar este proceso de tal manera que sí podamos avanzar y no la fricción de esta gestión nos detenga? ¿Qué nos pueden compartir? Empiezo de nuevo. Bueno, es curioso porque Bilbao realmente ha habido dos fases en cuanto a su enfoque respecto a la participación ciudadana. En la fase inicial, la fase de los 80, primeros de los 90, de realmente decidir qué se quería hacer. Ahí el foro fue relativamente limitado, sí que participó la sociedad civil, sobre todo dentro de Bilbao Metrópoli 30, pero se participó de una manera, digamos que muy visionaria y un tanto abstracta casi. Es la visión de ciudad, lo que decía hace un momento, ¿no? ¿Qué quiere ser Bilbao? ¿Dónde queremos estar? Los grandes rasgos de la transformación, cosas como queremos un metro, queremos limpiar la ciudad, eran cosas casi primarias en cierto modo, ¿no? Entonces ahí se logró un consenso relativamente rápido, muy amplio, de los objetivos, no necesariamente del camino intermedio. Y luego, una vez que empezó la gestión de los proyectos, el metro, que por ejemplo es el típico proyecto que tiene un impacto brutal en todo el tejido urbano, cada 500 metros está armando agujeros y molestando a gente, ese llevó, digamos que, por una parte un entendimiento social de que era obvio que venía un gran bien común y por otro pues una labor, digamos, del día a día, de a ver cómo estamos, qué le hacemos, qué no, de suavizar los impactos. Pero ahí más o menos paraban. Bilbao no se reconoce, la verdad es que no se debe reconocer en ese momento por ser un ejemplo especialmente intenso de la participación ciudadana. Fue puntual, fue estratégica y la ciudadanía en su conjunto lo tenía bastante claro, excepto por el Guggenheim. El Guggenheim contó con un 90% de oposición popular como proyecto. Curioso que lo que es el símbolo de Bilbao ahora, en su momento, si hubiera sido por la opinión popular y la ciudadanía, no existiría, claramente no existiría. De hecho, la decisión del Guggenheim fue una decisión que se tomó por muy pocas personas en el gobierno, donde el criterio que justificó la inversión fue que se iba a cambiar un poco y diversificar la actividad económica de Bilbao en una nueva área que le pudiera dar un perfil, empezar a diferenciar de una ciudad pura y netamente industrial, sacarla de ese confín y darle algo diferente que alentara
la hostelería, el comercio pequeño, logrando traer gente. ¿Y cómo se hizo? Pues básicamente una persona que era, fundamentalmente estaba en la gestión pública, pero era economista, dijo, yo si voy a invertir en algo así, quiero saber qué retorno voy a tener. Y cuando hablamos de retorno, antes igual he parecido un poco duro diciendo retorno, no era retorno monetario, financiero, el retorno es social. Cuando hablas de inversión pública, el retorno siempre es social, ¿no? Y este hombre, no sabiendo muy bien a qué se enfrentaba, pidió un estudio. Y en ese estudio que le hicieron quedó muy claro que si lograban atraer del orden de 300, 400.000 personas al año, la inversión iba a generar un retorno en cuanto a visitantes, recaudación en hacienda pública, que básicamente iba a pagar el proyecto y iba a diversificar la economía. Le pareció suficientemente convincente como para ir adelante. ¿Qué pasó? En aquel momento la economía estaba mal, la industria estaba mal. El Guggenheim era un derroche. Para la ciudadanía el Guggenheim era un derroche. ¿Cómo puedes gastarte, no invertir, gastarte más de 100 millones en pues en un edificio con titanio además, fíjate qué lujo? Entonces, en esos momentos fue liderazgo. Había un convencimiento, se intentó explicar, quizá no se explicó del todo bien, y lo único que pudo con ello fue liderazgo. Y se echó adelante. La oposición fue brutal, hubo manifestaciones. De hecho, el día que se inauguraba hubo un asesinato de un policía que estaba de guardia allí. Por ETA. ¿Y qué ocurrió? Se inauguró, vino la prensa internacional, fue un bombazo, fue, como digo, una lotería. ¿De otro tipo? Sí, de otro tipo, perdón. Y el impacto fue tal que el giro de aceptación popular fue prácticamente instantáneo. De 90% de oposición a 90% siempre quisimos algo así. Es exacto. Entonces, eso fue un poco la historia. ¿Y qué pasa hoy? Curiosamente, hoy en Bilbao pasa una cosa, digamos que peculiar. Por ley, nosotros tenemos que renovar el Plan General de Ordenación Urbana, que es como el Plan de Desarrollo Urbano, típicamente cada 8 años. El vigente lleva más de 20 años. ¿Qué ocurre? Que como va a molestar y va a levantar ampollas y necesita una amplia concertación ciudadana, cada legislatura le ha dado la patada hacia adelante. Empiezan el estudio, hacen estudios iniciales, estudios previos, pero ninguno lo quiere, es la patata caliente. Hay un dicho de que el alcalde que presenta un plan no le eligen a la siguiente. Y estamos ahora en una tesitura que la consulta, yo creo que mal enfocada, nos está llevando al gridlock. Y no somos capaces de ver más allá de lo inmediato y nos estamos dejando literalmente macerar en un proceso que no nos lleva a ninguna parte. Entonces, yo soy un poco ambivalente. O sea, yo creo que la participación tiene que ser siempre a dos niveles. La primera es la visionaria. Tú tienes que emocionar. Tú tienes que tener un proyecto de ciudad que sea compartido, ampliamente compartido, pero no puede ser muy detallado. Tiene que ser, en principio, relativamente conceptual y abstracto. Luego, tienes que tener un equipo muy profesional que sea capaz de llevar eso a la práctica. Y para ello ya hablarán, ya consultarán, pero no necesariamente, en mi opinión, en cada mínima decisión. O sea, yo si voy a un cirujano no le voy a decir que me explique exactamente cómo me va a suturar. Hay cosas que tienes que dejar hacer. Pero luego, en el día a día, cuando ya empiezas a aterrizar el proyecto, ahí sí que tienes que estar de la mano constantemente, sobre todo cuando estás ya en la obra, no sé qué, si a la gente le vas a molestar, le mueves. Y eso es una labor que se hace constantemente dentro de las administraciones públicas y en la que hay una gran experiencia. Entonces, yo pienso que hoy día nos hemos quedado en Bilbao atascados en el intermedio. No damos los pasos porque no estamos ahora ya en la posición de querer tener una visión, estamos acomodados y nos quedamos solo en la visión más básica del día a día. Sergio. Bueno, algo que hay que tener en cuenta acá en México es, yo creo que a diferencia de Colombia y España, es el papel de las municipalidades. Porque aquí están los gobernadores que tienen más poder político y más capacidad económica en muchos sentidos que una municipalidad como Monterrey. Entonces, eso tiene dificultades para el desarrollo particular de cada municipalidad. En Colombia, el alcalde es más potente que el gobernador, en el sentido el alcalde es quien responde directamente y tiene una capacidad de invertir en su ciudad que no está atrapado en intereses políticos de niveles más altos. ¿Ese es un problema para mí o es
un reto acá en México, que tiene esa diferencia tan grande. Ahora, yo no sé si acá empezó, pero en los 80s, 90s, se desató una moda o un modelo que era de los planes estratégicos. En Medellín se hizo un plan estratégico, eso venía muy de Barcelona, asociado con los planes estratégicos, que era una movilización de muchos sectores de la ciudad para construir una ruta. Y eso, así no se haya seguido, sirvió como mecanismo para que se juntaran muchos de diferentes sectores, en particular las universidades, en nuestro caso participaban mucho. Por eso yo siempre miro el TEC y digo, esta riqueza de institución que tenemos acá, ¿cómo se puede, con esta riqueza gigantesca que hay acá en términos de las personas, del conocimiento? Esto no se hace del día, esto es algo que ustedes han construido que es muy valioso. Y cómo este TEC participa con aspectos de la sociedad por fuera del mundo académico. Esa es una inquietud que siempre me trazo pues, para todas las universidades, pero en particular para esta. Entonces esos planes estratégicos sirvieron para discutir ciertos temas y juntar personas que habitualmente no se juntaban y para construirlos. Pero después de todo, esto tiene una parte que es frágil porque estamos en terreno de la política. Nosotros en Medellín no hemos seguido un plan estratégico. Nosotros entramos, aceptos una ruptura, se habían hecho cosas valiosas, administraciones pues hacían pedacitos, pero como les digo, nosotros hicimos la transformación política que cambia totalmente. Éramos personas por fuera del establecimiento. Y nosotros éramos de la sociedad civil, nosotros somos expresión de la sociedad civil que se atreve a participar en política. Eso es difícil. Acá están empezando a experimentar la participación, independientes, con todas las dificultades que tiene esa participación en política, pero se necesita, yo creo que se necesitan otras participaciones, otras llegadas para mirar las ciudades y lo público desde otra perspectiva. Ese es un reto que tiene México, creo yo. En Colombia, dentro de las cosas que nos han pasado es, en diferentes lugares, en Bogotá, en otras ciudades, ha habido expresiones independientes que han tenido resultados que nos han ampliado el espíritu a todos nosotros. Yo creo que aquí falta, dentro de este mundo de la política, la aparición de personas nuevas por fuera de esos aparatos tan tremendos políticos tradicionales, a mi modo de ver, con una cantidad de vicios, para ser muy elegante en el vocabulario, que se tienen que transformar y tienen que aparecer. Yo no tengo la fórmula de cómo aparecen las personas, pero tienen que aparecer otros que se atrevan a mirar esto desde otra perspectiva. Si no, pues va a ser lo mismo, no fatal, pero no transformador. Y yo sí espero que muchas personas que han pasado por todas estas reuniones, estudiantes, yo he visto unos estudiantes maravillosos acá en el TEC, la inquietud que tienen, las ganas que tienen, pues que se atrevan a la política. Ahora, quienes están en el establecimiento político hacen un esfuerzo para que no entren otros a la política. Y es muy difícil atreverse a participar en un mundo hostil en tantas cosas, que no es amargo en unos aspectos y es muy agresivo. Es un mundo muy complicado el de la política y de lo público, pero siempre habrá personas que se atreven a participar. Formación de ciudadanía, aquí hay ya una serie de instituciones cívicas, eso hay que siempre estarlo promoviendo. Las asociaciones, por ejemplo, en Antioquia ha sido muy importante, una organización cívica asociada con los empresarios del departamento que estaban pensando en función de lo público, no eran sus intereses particulares para resolver los problemas de sus empresas, sino que tenían un sentido verdadero de estar pensando en el desarrollo de la comunidad, y eso va permitiendo que se vayan organizando grupos de diferente naturaleza y se hace mejor la vida de la ciudad, de la sociedad. Que haya muchos participando, que estén muchos mirando, y no lo que ocurre es que se le da la espalda a lo público, dejemos que hagan allá lo que ellos hacen, nosotros nos vamos por otro camino y después de repente se encuentra uno con que algo está fatal y no lo puede resolver. Pero eso requiere liderazgos también. La universidad, yo creo, vuelvo, insisto, yo creo que esta universidad tiene que jugar un papel muy importante. La escuela de gobierno hace un esfuerzo,
pero esto se puede hacer de manera mucho más grande todavía, porque aquí hay gente muy capaz que sirve para estar convocando. Ahora, que ustedes estén acá es expresión de una comunidad que se preocupa, y yo soy optimista, pero se necesita gente que se atreva, porque las rupturas no las hacen los mismos. O sea, los mismos no le van a hacer una, de eso pues no va a pasar. No quiere decir que sea malo, pero ruptura no hay, si no hay otras visiones, otras miradas, otras personas. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Y entramos a la etapa final, ¿no?, de esta sesión. Me parece que en este breve diálogo ambos nos han planteado este rol de la crisis o el reto, como le queremos llamar, que tanto en Bilbao como en Medellín estuvo clarísimo. Tu ejemplo de la marca ciudad me parece, ¿no?, es reconocer lo que eres y no plantear algo que pretendiera ser pero que no refleja tu identidad, y en ese sentido afrontar y asumir el reto de la transformación. Y quizá esta pregunta que ambos nos dejan a los que estamos aquí presentes: ¿cuál es nuestro reto, ¿no? Segundo, para características excepcionales, estructuras, retos, personas excepcionales, diferentes, enfocadas. No necesariamente es la misma manera en que hemos venido haciendo las cosas las que nos va a generar resultados diferentes. Ambos ejemplos plantean esta necesidad de crear condiciones diferentes e inclusive por nuevos liderazgos, como lo acabas de comentar, Sergio. Y luego esta parte de, por un lado, un proceso más estructurado, probablemente el de Bilbao, que surge de una visión de ciudad, donde hay una serie de acuerdos sociales de las grandes direcciones y después hay una ejecución específica, a quizás una un poco más orgánica, Sergio, basada en estos principios, quizás en estas problemáticas a resolver. Y bueno, el reto que nos plantea Sergio, me parece que a todos, a las universidades, a los gobernantes, a los ciudadanos, a atrevernos más en este rol de lo público y de la política. Quisiera pedirles a cada uno de ustedes una reflexión final. Los dos conocen suficientemente bien Monterrey. ¿Cuál pudiera ser su consejo final ya para concluir esta sesión? Bueno, lo que quiero decir es lo siguiente: esta es una ciudad, una sociedad, la sociedad regia, que se ha caracterizado por ser innovadora, atrevida en el sentido de lo que ha pasado acá. Se asustaron con lo que pasó hace poco, pero pues si por fortuna todo parece indicar que ha pasado lo peor que podía haber pasado, yo espero que eso sea cierto para México en general. Hay que estar alertas en todo, pero que no haya que tener aquí una tragedia para que haya una transformación. O sea, que ustedes como sociedad se pongan el reto de transformarse y no esperar pues que sea la violencia o algo que los obligue a pensar, sino, bueno, pues quienes son innovadores, quienes son emprendedores, así como aparece esta universidad, las empresas que se han creado acá, es una capacidad de estarse inventando cada cierto tiempo y de estar reflexionando. Entonces, yo creo que ese es el reto que tiene esta sociedad. ¿Cómo, sin tener una tragedia, pensarse de nuevo y atreverse a dar el paso que tienen que dar? Ese es lo que yo les puedo decir, y creo que están todas las componentes para hacerlo. Falta ese liderazgo, una aparición que mueva a esta sociedad, pero eso pues, eso es lo que yo les quiero decir y compartir con ustedes después de todo este tiempo. Bastante parecido en términos de conclusiones. A veces, comentándolo previamente, ¿no? Una analogía, a nadie se le puede desear una tragedia. O sea, y aunque a veces luego vienen bien, pero es muy duro desearle a alguien que pase algo para provocar una reacción, ¿no? Entonces, el caso de Monterrey a veces parece un poco el proverbial caso de la rana en el agua caliente, ¿no? La situación, yo desde que llevo viniendo aquí, desde el 2010, que sí que era peores tiempos, pero sí que parece que no va muy bien, que va bajando un poco en los rankings, que la ciudad sigue deteriorándose, el tráfico cada vez, siempre me hablan de la movilidad, yo me quejo, digo que no es la movilidad, que es otra cosa, pero poco a poco te das cuenta como que se va calentando el agua de la rana,
¿no? Pero tenemos esa capacidad los humanos de acostumbrarnos, ¿no? Y cada vez está más caliente, pues bueno, pero te quedas así. Y la cuestión es, ¿cómo brinca la rana y salta de ese cazo antes de que se ponga a hervir? Y el problema es que si no viene un shock de alguna naturaleza, es muy difícil, y es muy difícil para todos. Entonces, yo quizá lo que les animaría desde aquí es a ese esfuerzo adicional intelectual de decir, estamos en crisis, tenemos una crisis que resolver, hay que identificar qué es lo que quiere ser Monterrey, pero no dejar pasar el tiempo lo suficiente para que la degradación pues llegue a no sabemos a dónde, a qué estado. Simplemente no acomodarse, pensar, decir, ¿dónde estamos? ¿Qué nos está pasando y dónde queremos estar? Está claro que yo creo, la mayoría de las personas que conozco aquí, que no es exactamente ahora mismo, Monterrey no está donde quieren que esté. De hecho, todo esto que oíamos, estos comentarios previos, es un reflejo de que hay una preocupación. Toda esta gente aquí, yo creo, todos nosotros, es qué está pasando, qué podemos hacer. Y como decía Sergio, no hay receta de una ciudad que pueda valer para otra, ni muchísimo menos. Puede haber maneras de pensar, pero yo aquí creo que es difícil, pero que hace falta ese salto intelectual, esa reflexión y ese convencimiento colectivo. De decir, o damos un giro, o vamos a seguir por un camino que no queremos ir. Y ese giro es difícil, hace falta liderazgo y hace falta esa reflexión colectiva. Y yo les animaría a que empiecen a visionar lo bueno que puede ser. No lo que tienen ahora de lo que se pueden quejar, sino lo bueno que puede ser. Que como dice, que hay materia prima suficiente aquí. Perfecto, pues para concluir esta sesión, y Pablo, ¿no quieres tú pasar le pedimos a Pablo de la Peña que les entregue aquí a nuestros expositores un pequeño recuerdo del Tecnológico Monterrey. Muchísimas gracias a Sergio Fajardo y a Juan Alayo, y muchas gracias a todos ustedes por su participación, por estar aquí. Bueno, gracias. Muchas gracias, como siempre. Gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos.